caso cerrado. Con el permiso y la autorización de su madre Lorena, Janet tiene 14 años, la demanda y le exige que le dé la autorización y el permiso para ella realizarse una operación vaginal. Esta niña nació con hiperplasia vaginal, hipertrofia, más o menos, ¿no? Hiperplasia vaginal. Su madre se opone, ella ha tenido ciertos problemas de salud donde la han operado y tuvo percances en la cirugía. Dice que es muy joven, que espere a ser adulta, que esto no la afecta de ninguna manera y que ella se opone a esta operación. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Alejandra, soy tía de Janet y estoy aquí para apoyar a mi sobrina en todo lo que ella quiere. ¿En lo malo nada más? ¿Tú eres hermana del papá? Sí, soy hermana de su Como papá. en la vida ahora vienes tú apoyándolo, ¿por qué no la apoyas en otra cosa? Déjeme escuchar. Janet se ha acercado a mí y me ha contado mucho de estas inseguridades que ella siente. Ella es una niña muy, muy talentosa y yo le veo muchísimo futuro en lo que hace. Como regalo de 15 años, ella quiere esta operación. Cuando las otras niñas, no sé, piden viajes, ropa, ella solamente pide algo una locura para lo que desarrollar este talento y esta habilidad. Aquí, en mis manos, tengo el testamento donde mi hermano le deja $30,000 y también ya tenemos un dictamen de un psicólogo donde dice que Janet está apta para tener esta cirugía. Pues aquí está el testamento del difunto padre. Yo soy la albacea. Y tú eres la albacea. Ajá. Y el dinero se puede usar sin ninguna restricción, para lo que le dé la gana a ella realmente. Y entonces hay un psicólogo aquí que ha determinado que Janet fue evaluada. Eso no lo voy a permitir, es una niña. Está psicológicamente preparada para hacerse una reconstrucción, una cirugía de reconstrucción vaginal. Aquí debemos de pensar que Janet tiene un futuro brillante, no hay que cortarle las alas. ¿Qué tal si se queda en la operación? Doctora, no sé si sabe, pero la carrera de una bailarina es cortísima. Empecé a los 3, pero voy a acabar a los 23. Es una de cirugía los 18 estética. ya no voy a si hacer fuera una nada. cirugía, si fuera una cirugía donde está su vida en peligro, yo le dono un riñón, lo que yo sea, pero Yo te comprendo, es una comprendo cirugía la postura de simple y ambas. estética. Pasemos al testigo de la demandada. Comprendo perfectamente la postura suya, créame, lo que lo entiendo perfectamente. Pero esta niña me impresiona, le tengo que ser sincera. Doctora, esta niña me impresiona, su madurez. Doctora, ella casi se queda en la anestesia cuando no salía. Yo te entiendo tu preocupación, esa la tengo muy pendiente en la mente. Buenas tardes, ¿su nombre? Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Alberto. Soy la actual pareja de Lorena. Ok, perfecto. Yo vengo a apoyar a Lorena ya que soy completamente en contra de la operación que se quiere hacer a Janet. Ya he hablado con ella, referente a que tiene mucho talento, de que va a llegar a ser alguien muy grande. Pero esta mujer insiste en apoyarla. No entiende que se puede morir en el quirófano. Está muy pequeña todavía para la operación. Es una niña. Exactamente, es una niña. O sea, usted está apoyando a la mamá porque usted está consciente del problema de que ella tuvo en la anestesia, Porque sabe lo etcétera. riesgoso que es, doctora, Ella por entiende favor. perfectamente que yo la apoyo. Yo la quiero mucho, es como si fuera una hija para mí. Ok. Si tanto la apoya, deberían de pensar en su carrera. Esto la está truncando totalmente. Claro. Invitemos a la doctora Madeline Hernández y al doctor Marcio Ferez a que pasen a la sala, por favor. Bueno, pues hay todo un tipo de situación aquí con la hiperplasia vaginal. Hay un sinnúmero de alternativas que se pueden hacer, liposucción, perineoplastía, clítoris y bueno, un sinnúmero de cosas aquí que vamos a ver, tú me la explica. Doctor Hernández, vamos a hablar. Para mí es difícil determinar cuánto le está afectando esta situación a esta niña. Primero porque no hay evidencia, ni voy a pedirla aquí, de qué tipo de hiperplasia tiene ella. O sea, ¿cuál es la deformidad que tiene? ¿Cómo esta la puede afectar en su situación física? Yo entiendo la parte de la autoestima. ¿Existe la autoestima, doctora? ¿O eso es una cosa de mentira? No, existe. Y la autoestima es muy importante. Diríamos que en realidad el éxito del ser humano en su entorno depende mucho de su autoestima, cómo él se siente de sí mismo. Pero es una cosa que no lo ve nadie, que nada más lo ve uno. Pero sí ¿Cómo te puede afectar
en una actividad que compartes con otros. Ese es el problema, que ella misma se siente, ella está sintiendo este efecto, entonces ya de por sí la va a afectar. Ella misma mencionó que esto, ¿sabes?, le impacta el funcionamiento de ella, el cómo ella se siente con otras personas, su habilidad. Si ella se está prohibiendo, se siente cohibida a hacer diferentes actividades, a participar en cosas que son apropiadas para su edad, eso puede tener un efecto psicológico para ella, porque ella está en una etapa que tiene que experimentar, tiene que socializar y obviamente sentirse bien con ella misma. Sin embargo, los médicos aquí en Estados Unidos no hacen este tipo de operación a menores de edad, doctor. Pero pronto lo harán, doctora. ¿Por qué? Yo estoy convencido de que el mundo actual en el que se pone tanto énfasis en la belleza física y que se está poniendo más atención a los problemas psicológicos, a los problemas de estima, de autoestima, como es el caso de ella. Ella definitivamente tiene un problema físico, visible. Pero visible a ciertos ojos, no a todos. Si ella está en edad de ir a la playa, por ejemplo, aunque no fuera bailarina, si ella tiene una hiperplasia de la labia menor, no es exactamente la vagina, sino protuberancia de la labia menor. La labia mayor está grande, preponderante en las muchachas gorditas, pero eso se resuelve al bajar peso. Pero cuando es la labia menor, empuja a la labia mayor y tiene que haber un receso de eso. No tenemos medicamentos. Porque si no se ve como si hubiera un bulto. Un varoncito. Es el revés del muchachito que tiene pene pequeño, o del hombre que tiene pene pequeño. Casos de los cuales yo tengo y que han tenido sus complicaciones en cirugía, pero tienen remedio. Entonces, ¿usted recomendaría que cuando esta es la situación, no importa que sean menores de edad, deben de operarse, porque eso los va a ayudar en su desarrollo? Yo creo que a la edad de 14 años, en que su vida física está casi establecida, ella tiene un cuerpo de mujer, como lo tendrá a los 23. Ella está en edad, como repito, de la playa, ella es bailarina, ella no tiene por qué sufrir esto. Yo no estoy de acuerdo, es una niña. Obviamente, no se puede. Y puede perder la vida. No se puede. Y si se queda en el quirófano, doctora, ¿qué va a por pasar? favor, ayúdenme que entienda. No, escúchame, yo quiero que entiendas tú. No, o sea, tú me estás pidiendo a mí que te ayude a convencer. Y yo te estoy pidiendo a ti que abras tu mente y que escuches lo que los expertos están diciendo. Abre tu mente. Además, que mires a tu hija. Tu hija no es una niña cualquiera. Tu niña es una niña extraordinaria porque a sus 14 años realmente tiene una madurez. Sí, pero no quiero que se opere, es una niña. Y tiene todas las condiciones perfectas. Que ese dinero lo ocupe para pagarse un curso, Doctora, para irse a estudiar a San Francisco, ballet. De todas maneras lo va a hacer. No, ella no lo va a hacer si no O autorización de su madre. No, eso no va a ser así. En cuanto a la anestesia... Pero no ahorita. A su mamá le hace... para ella operarse, al médico le hace falta su autorización. Así que no hables tonterías. Lo que yo quiero exponerles es que... Está muy pequeña, tiene 15 años. Dígame, doctor, que usted quería decir algo de la anestesia. En cuanto a la anestesia no hay problema, porque hay tantos tipos de anestesia. Hay anestesia general, hay anestesia epidural, hay anestesia local. Hay anestesia local. Esa operación posiblemente esa cirugía local, se puede hacer con anestesia local. Así que estás viendo que la anestesia no es un problema. Doctora, si a ella le duele a esta edad, Yo sé bien lo que es... No voy a dejar de ser tu hija a los 18. Hasta que tenga 18 años. Ok. Lorena, escúchame. Tú viniste aquí y te comprometiste a cumplir con mis decisiones. Yo soy sumamente respetuosa de los padres y del estilo que ejercen en la crianza de sus hijos. Pero si tú permitiste que tu hija viniera aquí, tú la autorizaste a que ella presentara su caso aquí frente a mí, y no te percataste de su habilidad de persuadir, déjame decirte, tu hija se ha comportado aquí mejor que tú. En la forma de expresar su preocupación, su necesidad, su progreso, como ella ve su vida.
Sí, doctora, pero yo he vivido por ella. Yo he vivido por entiendo. Y si has vivido por ella, tienes que seguir viviendo por ella. Yo le voy a autorizar que se haga la operación, pero yo quiero que como su madre, tú estés presente y de la mano de tu hija, apoyándola en todo. Yo necesito... Porque ella se Yo lo no merece. estoy de acuerdo, doctora. Yo lo entiendo que no lo estás. Yo ya no quiero Yo volver no la a voy a sufrir. emancipar a ella, pero yo creo que ella todavía necesita de una madre. Pero sí quiero que tú la apoyes a superar algo que los expertos están considerando es en el mejor interés de tu criatura, que es muy especial. Apóyala. Apóyala con cariño, con amor y con el respeto que tu hija se merece, que se lo has enseñado tú. Te felicito por una hija tan divina. Te felicito a ti que eres su madre. Debes ser una madre divina tú también. Te concedo la demanda. Que seas feliz y espero verte bailando en los Gracias. mejores teatros de este mundo. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Ella está impidiendo un acto generoso, un acto noble de mi hijo, un acto humano, como es ser amigo de un niño de prácticamente su edad, enfermo terminal. Creí conveniente llevarle al hospital para convivir con esos otros niños enfermos. Para convivir, no para vivir constantemente ahí. Bueno. Pero todos estos niños, la mayor parte, tienen un desenlace fatal. ¿Y si fuera nuestro hijo el que fuera enfermo, opinarías lo mismo? Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta